La novia que fue enterrada viva y regresó para cobrar venganza, 1903. En el verano sofocante de 1903, cuando el polvo se levantaba en remolinos por las calles empedradas de San Luis Potosí, Catalina Méndez caminaba hacia la iglesia de San Francisco con un vestido de encaje blanco que había pertenecido a su abuela. El sol de julio caía implacable sobre su rostro pálido, y el sudor le corría por la nuca bajo el velo que su madre había bordado durante meses. Tenía 23 años y los ojos color avellana que miraban el mundo con una mezcla de esperanza y resignación. Rodrigo Villalobos la esperaba frente al altar, con su traje negro recién planchado y esa sonrisa que le había conquistado el corazón 2 años atrás, cuando él llegó de Guanajuato para administrar las minas de plata que su familia poseía en los cerros cercanos. La iglesia estaba repleta. Los bancos de madera crujían bajo el peso de más de 200 personas. Mineros con sus mejores camisas almidonadas, comerciantes del mercado central, señoras con mantillas españolas que susurraban entre ellas sobre el vestido de la novia. El padre Ignacio, un hombre de 60 años con manos temblorosas y voz grave, comenzó la ceremonia mientras el órgano llenaba el espacio con notas solemnes. Catalina sentía el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Miró a Rodrigo y él le guiñó un ojo, ese gesto travieso que siempre la hacía sonreír. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las leyendas más oscuras de México. Todo parecía perfecto, hasta que Catalina sintió un mareo repentino. Las velas del altar comenzaron a multiplicarse frente a sus ojos, convirtiéndose en cientos de llamas danzantes que giraban en espiral. Intentó aferrarse al brazo de Rodrigo, pero sus piernas cedieron como si fueran de trapo. El último sonido que escuchó antes de caer al suelo fue el grito de su madre, Doña Mercedes, desde la tercera fila. Luego todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos, no estaba en la iglesia. Estaba en su habitación, en la casa familiar de la calle Aldama, con las cortinas de algodón filtrando la luz del atardecer. Su madre estaba sentada junto a la cama, con el rostro surcado por lágrimas que no intentaba ocultar. El doctor Esteban Carranza, el médico más respetado de San Luis Potosí, guardaba su estetoscopio en un maletín de cuero gastado. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados en una línea delgada. «¿Qué pasó?», preguntó Catalina con voz débil, intentando incorporarse. Su madre la detuvo con suavidad, presionando su hombro contra el colchón. «Te desmayaste en la iglesia, hija. El doctor Carranza dice que fue un episodio cataléptico, algo relacionado con tu corazón». Catalina observó al médico, quien evitaba su mirada. Había algo en su expresión que la inquietaba, una sombra de preocupación que no podía ocultar completamente. El doctor Carranza había atendido partos difíciles, había amputado piernas gangrenadas y había cerrado los ojos de ancianos moribundos sin pestañear. Pero ahora, frente a esta joven que debería haber estado celebrando su boda, parecía incómodo. «Necesita reposo absoluto», dijo el médico, dirigiéndose más a doña Mercedes que a Catalina. «Estos episodios pueden repetirse sin previo aviso. El corazón está débil, muy débil. Debe evitar cualquier emoción fuerte». Rodrigo entró en la habitación poco después de que el doctor se marchara. Traía flores silvestres que había arrancado del jardín de la casa, lirios blancos y azules que dejó sobre la mesita de noche. Se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Catalina entre las suyas, con una ternura que contrastaba con su complexión robusta de hombre acostumbrado al trabajo duro en las minas. «Pospondremos la boda», dijo con firmeza. «Lo importante es que te recuperes.
Tenemos toda la vida por delante. Pero no tenían toda la vida. 3 días después, mientras Catalina dormía la siesta en su habitación con las ventanas abiertas para que entrara la brisa escasa de agosto, su corazón se detuvo. O al menos eso creyeron todos. Doña Mercedes la encontró inmóvil, con los labios ligeramente azulados y la piel fría al tacto. Sus gritos atrajeron a los vecinos, quienes corrieron a buscar al padre Ignacio y al doctor Carranza. Cuando el médico llegó, colocó su oído contra el pecho de Catalina durante largos minutos que se sintieron eternos. Finalmente se enderezó y negó con la cabeza. Lo lamento profundamente. Su corazón ha dejado de latir. El velorio se organizó con la rapidez que exigía el calor implacable del verano mexicano. En 1903, sin métodos modernos de conservación, los cuerpos debían ser enterrados rápidamente para evitar la descomposición. Catalina fue vestida con el mismo traje de novia que había usado 3 días antes, ahora manchado en el dobladillo con el polvo de la iglesia. La colocaron en un ataúd de pino barnizado con un rosario de plata entre sus dedos entrelazados. Las vecinas trajeron veladoras y flores, llenando la sala principal de la casa con el olor dulzón del nardo mezclado con el humo de la cera derretida. Rodrigo no se separó del ataúd en ningún momento. Se quedó allí toda la noche, sentado en una silla de madera que chirriaba cada vez que se movía, observando el rostro de Catalina bajo la luz temblorosa de las velas. Había algo que lo inquietaba, aunque no podía precisar qué era exactamente. Su piel no había adquirido el tono grisáceo que él había visto en otros difuntos. Sus labios, aunque pálidos, conservaban un tinte rosado apenas perceptible. Intentó mencionarlo al doctor Carranza, quien había regresado para presentar sus condolencias, pero el médico le palmeó el hombro con compasión. «Es el dolor, muchacho. Todos queremos ver lo que ya no está. Catalina se ha ido». Al día siguiente, bajo un cielo despejado que prometía otro día abrasador, llevaron el ataúd al cementerio del Carmen, ubicado en las afueras de la ciudad. El camposanto era un lugar polvoriento donde los cipreses luchaban por crecer entre las tumbas de cantera rosa. El sepulturero, un hombre llamado Jacinto, con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol, había cavado la fosa durante la madrugada, cuando el aire todavía estaba fresco. La tumba tenía 2 metros de profundidad, excavada en la tierra arcillosa que se volvía dura como piedra en verano. Mientras bajaban el ataúd con cuerdas gruesas, doña Mercedes se derrumbó en los brazos de su hermana. Rodrigo apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El padre Ignacio recitaba las oraciones de difuntos con voz monótona, palabras que había repetido cientos de veces en su larga carrera como sacerdote. Las paladas de tierra comenzaron a caer sobre la tapa del ataúd con golpes secos que resonaban en el silencio del cementerio. Pero dentro del ataúd algo estaba cambiando. Catalina flotaba en una oscuridad absoluta, más negra que cualquier noche sin luna. No podía mover sus músculos, no podía abrir los ojos ni gritar. Su mente estaba despierta, completamente consciente, pero su cuerpo era una prisión de carne paralizada. Podía escuchar. Primero las voces amortiguadas durante el velorio, luego el golpeteo de los cascos de los caballos que tiraban del carro fúnebre, después las oraciones del padre Ignacio y finalmente el sonido aterrador de la tierra cayendo sobre su ataúd. Cada palabra era como un martillo golpeando su conciencia atrapada. Intentó gritar, pero su garganta no respondía. Intentó mover los dedos, pero permanecían rígidos. El pánico la inundó como una ola de agua helada. Estaba viva. Estaba completamente viva y la estaban enterrando. La oscuridad del ataúd se volvió asfixiante cuando comprendió la magnitud del horror que estaba viviendo. No había manera de comunicarse con el mundo exterior.
Nadie sabía que podía escucharlos, que podía sentir cada segundo de su propio entierro. Las horas que siguieron fueron una tortura que ningún ser humano debería experimentar. Catalina existía en un limbo entre la vida y la muerte, consciente pero impotente. El aire dentro del ataúd se volvía cada vez más escaso. Podía sentir cómo su pecho se esforzaba por respirar, pequeñas inhalaciones superficiales que apenas le proporcionaban oxígeno. El calor era insoportable. La madera del ataúd retenía el calor del día como un horno, y su vestido de novia se adhería a su piel empapada en sudor. En algún momento de esa primera noche bajo tierra, algo comenzó a cambiar en su interior. No era solo el terror de estar enterrada viva lo que la consumía. Era algo más profundo y oscuro. Una rabia comenzó a crecer en su pecho, alimentándose de cada segundo de agonía. Pensaba en el doctor Carranza, quien la había declarado muerta sin verificar adecuadamente. Pensaba en todos los que habían aceptado su muerte sin cuestionar, sin buscar una segunda opinión. Pero sobre todo, pensaba en Rodrigo. ¿Por qué no había insistido más? ¿Por qué no había exigido que esperaran, que verificaran una vez más antes de cerrar el ataúd? Él la conocía mejor que nadie. Debió haber notado algo, debió haberla salvado. En la oscuridad absoluta de su tumba, mientras el oxígeno se agotaba lentamente, Catalina Méndez comenzó a cambiar. El amor que había sentido por Rodrigo se transformaba en algo retorcido y amargo. Su último pensamiento consciente, antes de que la falta de oxígeno finalmente la arrastrara a un estado de inconsciencia más profundo, fue una promesa. Si alguna vez salía de esta tumba, si de alguna manera sobrevivía a este infierno, alguien pagaría por lo que le habían hecho. No sabía cómo ni cuándo, pero alguien pagaría. Arriba, en el mundo de los vivos, Rodrigo Villalobos caminaba por las calles de San Luis Potosí como un fantasma. Había vuelto a trabajar en las minas por insistencia de su padre, quien creía que el trabajo duro era el mejor remedio para el duelo. Pero cada golpe del pico contra la roca le recordaba las paladas de tierra cayendo sobre el ataúd de Catalina. Dejó de comer, dejó de dormir bien. Sus compañeros en las minas susurraban a sus espaldas que se estaba volviendo loco de pena. Una semana después del entierro, Rodrigo fue al cementerio del Carmen con un ramo de claveles rojos. Era temprano por la mañana, cuando el rocío todavía brillaba sobre las tumbas y el aire olía a tierra húmeda. Se arrodilló frente a la tumba de Catalina y colocó las flores sobre la tierra aplanada. La lápida de cantera rosa todavía no estaba terminada. El cantero había prometido entregarla en 2 semanas. Por ahora, solo había una cruz de madera con el nombre de Catalina tallado a mano. «Perdóname», susurró Rodrigo con la voz quebrada. «Debí haber insistido más. Debí haber pedido otro médico. Debí haber esperado. Perdóname, mi amor. No esperaba respuesta, por supuesto. Los muertos no hablan». Pero mientras estaba arrodillado allí, con la cabeza gacha y las manos juntas en oración, escuchó algo que le heló la sangre. Era un sonido débil, casi imperceptible, que venía de debajo de la tierra. Un rasguño, como si algo estuviera arañando madera desde abajo. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. El sonido se detuvo. Rodrigo esperó, conteniendo la respiración. Nada. Sacudió la cabeza convencido de que su mente afligida le estaba jugando una mala pasada. Era imposible. Catalina estaba muerta. El doctor Carranza lo había confirmado. Era solo su imaginación, alimentada por la culpa y el dolor. Se levantó lentamente, limpiándose el polvo de los pantalones. Dio un último vistazo a la tumba y caminó hacia la salida del cementerio, tratando de ignorar el peso en su pecho que parecía aumentar con cada paso.
No podía saber que ese sonido que había escuchado era real. Tampoco podía saber que en ese momento, 2 metros bajo tierra, Catalina Méndez estaba despertando de su estado cataléptico, recuperando lentamente el control de sus músculos paralizados. Y ciertamente no podía saber que cuando ella lograra salir de esa tumba, nada en San Luis Potosí volvería a hacer lo mismo. El rasguño en la madera del ataúd se volvió más insistente. Catalina había recuperado el movimiento de sus dedos y aunque cada movimiento le causaba un dolor agudo que recorría sus brazos como descargas eléctricas, no se detenía. Las yemas de sus dedos sangraban, dejando manchas oscuras sobre el satén blanco que forraba el interior del ataúd. Podía sentir las astillas clavándose bajo sus uñas, pero el dolor físico no era nada comparado con el terror que la había consumido durante días. No sabía cuánto tiempo había pasado. En la oscuridad absoluta de la tumba, el tiempo no existía. Podían haber sido días o semanas. Su garganta estaba tan seca que cada intento de tragar se sentía como pasar vidrio molido. El hambre era un animal salvaje que le devoraba las entrañas, pero era la sed lo que verdaderamente la torturaba. Sus labios estaban agrietados y sangrantes. Su lengua se había hinchado hasta casi llenar su boca. Rasguñaba la tapa del ataúd con una desesperación que rayaba en la locura. Pequeñas virutas de madera caían sobre su rostro, adhiriéndose a su piel húmeda por el sudor. El vestido de novia, que había sido el orgullo de su madre, estaba destrozado y manchado de sangre y tierra. El velo había quedado enredado alrededor de su cuello, casi asfixiándola en uno de sus movimientos frenéticos. Entonces sintió algo diferente. La madera cedió ligeramente bajo la presión de sus dedos ensangrentados. Una grieta, pequeña, apenas del ancho de su uña, pero real. Por esa grieta minúscula se filtraba algo que Catalina había estado anhelando sin saberlo. Aire. No era aire fresco del exterior, sino aire filtrado a través de 2 metros de tierra compactada, cargado con el olor a humedad y raíces podridas. Pero era aire al fin. La pequeña Victoria le dio fuerzas renovadas. Comenzó a rasguñar con ambas manos, ignorando el dolor que le recorría los brazos hasta los hombros. La grieta se agrandaba milímetro a milímetro. La madera del ataúd, aunque de buena calidad, no estaba diseñada para resistir presión desde dentro. El carpintero que lo había construido jamás imaginó que alguien intentaría salir de él. Pasaron horas. O quizás fueron minutos que se sintieron como horas. Catalina había perdido toda noción del tiempo. Su mundo se había reducido a esa grieta en la madera, a sus dedos destrozados que seguían rasguñando con una tenacidad que desafiaba toda lógica humana. Finalmente, la tapa del ataúd comenzó a astillarse. El sonido de la madera quebrándose era el más hermoso que había escuchado en su vida. Cuando por fin logró romper un agujero lo suficientemente grande, la tierra comenzó a caer sobre ella. Tierra seca y arcillosa que se metía en su boca, en su nariz, en sus ojos. Catalina escupía y tosía, pero no dejaba de cavar. Usaba las manos como palas improvisadas, empujando la tierra hacia los lados del ataúd, creando un túnel vertical sobre su cuerpo. Cada puñado de tierra que removía era reemplazado por más tierra que caía de arriba, pero ella persistía. Sus pulmones ardían por la falta de oxígeno. Sus músculos gritaban en agonía, pero algo más fuerte que el dolor físico la impulsaba hacia arriba. Era esa rabia que había germinado en su pecho durante los días de encierro, esa semilla oscura que ahora había crecido hasta convertirse en un árbol retorcido cuyas ramas se extendían por cada rincón de su ser. Alguien pagaría por esto. Todos pagarían. No supo cuánto tiempo estuvo cavando. El túnel que creaba sobre ella se derrumbaba constantemente, enterrándola
una y otra vez. Pero cada vez que la tierra la cubría, ella volvía a excavar, escupiendo tierra y sangre, con los dedos destrozados que ya no sentían dolor porque los nervios habían dejado de funcionar. Su vestido de novia se desgarraba con cada movimiento, enganchándose en raíces y piedras. Entonces, cuando estaba a punto de rendirse, cuando sus fuerzas finalmente comenzaban a abandonarla, sus dedos rompieron la superficie. Sintió el aire de la noche, fresco y limpio, acariciando las yemas de sus dedos ensangrentados. Un sollozo escapó de su garganta, un sonido áspero y animal que no parecía humano. Con un último esfuerzo sobrehumano, empujó hacia arriba, rompiendo la costra de tierra que la separaba del mundo de los vivos. Su cabeza emergió primero, aspirando el aire nocturno con inhalaciones profundas y dolorosas que le quemaban los pulmones. La luna llena brillaba sobre el cementerio del Carmen, bañando las tumbas con su luz plateada. Catalina se arrastró fuera del agujero que había creado, cayendo sobre la tierra aplanada de su propia tumba. Se quedó allí tendida, con el cuerpo temblando violentamente, incapaz de moverse más. Miró sus manos a la luz de la luna. Casi no las reconocía. Las uñas estaban rotas hasta el lecho ungueal, los dedos hinchados y deformados, cubiertos de sangre seca y tierra. Su vestido de novia era irreconocible, convertido en trapos sucios que apenas cubrían su cuerpo demacrado. Podía sentir que había perdido peso. Sus costillas eran visibles a través de la tela desgarrada. Su rostro, que alguna vez fue suave y lleno de vida, ahora era una máscara de tierra y sangre seca. Se puso de pie lentamente, con las piernas temblando bajo su peso. El cementerio estaba desierto. Las sombras de los cipreses se extendían como dedos oscuros sobre las tumbas. A lo lejos podía ver las luces de San Luis Potosí, la ciudad que había sido su hogar, el lugar donde había planeado construir una vida con Rodrigo. Ese nombre resonó en su mente como una campana de iglesia. Rodrigo, el hombre que la había amado, el hombre que no la había salvado. Catalina comenzó a caminar hacia la salida del cementerio, dejando tras de sí un rastro de tierra y sangre. Sus pies descalzos apenas sentían las piedras afiladas del camino. El dolor físico se había convertido en algo lejano, casi abstracto. Lo que sentía ahora era algo diferente, algo que ardía en su pecho con la intensidad de un hierro al rojo vivo. No era exactamente odio, no todavía. Era algo más complejo, una mezcla de traición, abandono y una necesidad visceral de que alguien reconociera lo que le habían hecho. Llegó a la verja de hierro forjado que separaba el cementerio del resto del mundo. Estaba cerrada con un candado, pero eso no la detuvo. Trepó la verja con una agilidad que no debería tener alguien que había estado enterrada viva durante días. El hierro oxidado le cortó las palmas, añadiendo más sangre a la que ya manchaba sus manos, pero apenas lo notó. Cuando llegó al otro lado, se permitió un momento de pausa, mirando hacia la ciudad que dormía bajo las estrellas. Las calles de San Luis Potosí estaban vacías a esa hora de la madrugada. Los faroles de gas proyectaban círculos de luz amarillenta sobre los adoquines. Catalina caminaba por las sombras, evitando instintivamente la luz. No quería ser vista, no todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Sus pies la llevaban por caminos familiares, calles que había recorrido cientos de veces cuando era otra persona, cuando era la novia feliz que planeaba su boda. Pasó frente a la iglesia de San Francisco, donde había caído desmayada en lo que debía haber sido el día más feliz de su vida. Las puertas de madera tallada estaban cerradas, pero podía ver luz en las ventanas altas. Alguien estaba adentro, probablemente el padre Ignacio preparando la misa de la mañana. Pensó en entrar, en arrojarse a los pies del sacerdote y pedirle ayuda.
Pero algo la detuvo. Una voz en su cabeza, oscura y susurrante, le decía que no confiara en nadie. Todos la habían traicionado. Todos la habían abandonado en esa tumba. Continuó caminando hasta llegar a la calle Aldama, donde estaba la casa de su familia. La casa de 3 pisos con balcones de hierro forjado y puertas de madera maciza pintadas de verde. La casa donde había crecido, donde había aprendido a bordar junto a su madre, donde había soñado con su futuro con Rodrigo. Se quedó parada frente a la puerta principal, con la mano levantada para tocar, pero algo la detuvo nuevamente. ¿Qué le diría a su madre? ¿Cómo explicaría que había estado viva todo este tiempo, enterrada en el cementerio del Carmen, rasguñando madera hasta destruir sus propias manos? ¿Cómo describiría el horror de estar consciente mientras la tierra caía sobre su ataúd? Las palabras no existían para expresar lo que había experimentado. Y aunque existieran, ¿quién podría comprenderlas realmente sin volverse loco? Se alejó de la casa familiar y caminó hacia el norte de la ciudad, hacia la zona donde vivían los mineros y sus familias. Las casas aquí eran más pequeñas, construidas con adobe y techos de teja. Los perros callejeros las seguían a distancia, gruñendo suavemente, pero sin atreverse a acercarse. Algo en ella los aterrorizaba, algo que trascendía su apariencia física. Era como si pudieran oler la muerte que la había rozado tan de cerca. Catalina llegó a un arroyo que corría por las afueras de la ciudad, alimentado por las lluvias esporádicas del verano. Se arrodilló junto al agua y miró su reflejo a la luz de la luna. Lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado. No se reconocía. Su rostro estaba demacrado, con los pómulos sobresaliendo como cuchillos bajo la piel estirada. Sus ojos, que alguna vez fueron color avellana, ahora parecían oscuros y hundidos en sus cuencas. Su cabello, que había sido su orgullo, estaba enmarañado y lleno de tierra, algunos mechones arrancados de raíz durante su escape de la tumba. Se lavó las manos en el arroyo, observando cómo el agua clara se teñía de rojo. La sangre fluía de sus dedos destrozados, diluyéndose en la corriente y desapareciendo río abajo. Luego se lavó la cara, frotando la tierra incrustada en su piel hasta que le ardió. El agua fría le causaba un dolor agudo en las mejillas, pero era un dolor purificador, un recordatorio de que seguía viva a pesar de todo. Mientras se limpiaba, comenzó a formular un plan. No podía simplemente aparecer en su antiguo hogar como si nada hubiera pasado. La gente pensaba que estaba muerta. Habían llorado por ella, la habían enterrado con todos los rituales apropiados. Si regresaba ahora, causaría conmoción, pánico. Algunos la verían como un milagro, otros como algo antinatural. No necesitaba ser cuidadosa. Necesitaba tiempo para recuperarse físicamente antes de revelar su supervivencia. Pero había algo más que la inquietaba, algo más oscuro que la simple necesidad de recuperación. Esa rabia que había crecido en su pecho durante los días de encierro no había disminuido ahora que estaba libre. Al contrario, se había intensificado. Quería respuestas. Quería que alguien reconociera la magnitud del horror que había experimentado. Y sobre todo, quería que alguien pagara por haberla condenado a ese infierno, el doctor Carranza. Su nombre resonaba en su mente como una sentencia. Él la había declarado muerta sin verificar adecuadamente. Él había firmado el certificado de defunción que permitió su entierro prematuro. Si alguien era responsable de su sufrimiento, era él. Catalina sintió cómo sus manos se cerraban en puños, ignorando el dolor que le causaba el movimiento. Sí, el doctor Carranza sería el primero en pagar. Se levantó del arroyo y comenzó a caminar de regreso hacia la ciudad,
pero esta vez con un destino específico en mente. La casa del doctor Carranza estaba en el centro de San Luis Potosí, una construcción colonial de 2 pisos con un consultorio en la planta baja. Catalina sabía dónde estaba, porque había visitado ese consultorio varias veces durante su juventud, para dolencias menores que ahora parecían triviales comparadas con lo que había experimentado. Llegó a la casa justo cuando el cielo comenzaba a aclararse en el este, anunciando el amanecer. Se escondió en un callejón frente al consultorio, observando las ventanas oscuras. No había movimiento todavía. El doctor Carranza probablemente estaba durmiendo en la planta alta, ajeno al hecho de que una de sus pacientes, a quien había declarado muerta, estaba ahora observando su casa con ojos llenos de intenciones oscuras. Catalina esperó. Tenía paciencia ahora, una paciencia forjada en días de oscuridad absoluta y desesperación. Podía esperar unas horas más, podía esperar todo el tiempo que fuera necesario. Porque cuando finalmente se revelara, cuando finalmente mostrara al doctor Carranza que estaba viva, quería ver su rostro, quería ver el horror y la culpa reflejados en sus ojos, quería que sintiera, aunque fuera por un instante, una fracción del terror que ella había experimentado en esa tumba. El sol comenzó a salir, bañando las calles de San Luis Potosí con luz dorada. Los gallos cantaban en los patios traseros. Los comerciantes comenzaban a abrir sus tiendas. La ciudad despertaba, ajena al hecho de que entre sus muertos había una que había regresado, y que ese regreso traería consigo consecuencias que ninguno de ellos podría haber imaginado. La mañana avanzaba lentamente en San Luis Potosí. Catalina permanecía oculta en el callejón, observando la casa del doctor Carranza con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. Había encontrado una pila de sacos de yute abandonados en una esquina, y se había cubierto con ellos para ocultar su vestido de novia destrozado. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de su escondite, persiguiendo un aro de metal con palos, sin notar la figura encogida en las sombras. A las 8 de la mañana, la puerta principal de la casa se abrió y salió el doctor Carranza. Vestía su habitual traje negro con chaleco, llevando su maletín de cuero en una mano y un bastón con empuñadura de plata en la otra. A pesar de ser apenas las 8, ya se veía cansado, con profundas ojeras bajo los ojos. Catalina observó cómo caminaba hacia el sur, probablemente dirigiéndose a hacer sus rondas matutinas visitando pacientes. Esperó 10 minutos más para asegurarse de que el doctor no regresara por algo olvidado. Luego salió del callejón, con los sacos de yute todavía cubriéndola como una capa improvisada. Se acercó a la puerta del consultorio, que sorprendentemente no estaba cerrada con llave. En San Luis Potosí, en 1903, la gente todavía confiaba en sus vecinos. Esa confianza estaba a punto de ser violada. El interior del consultorio olía a alcohol medicinal y hierbas secas. Había un escritorio de caoba con papeles ordenados en pilas prolijas, estantes llenos de frascos con etiquetas escritas a mano y un diván de cuero donde los pacientes se recostaban durante los exámenes. Catalina cerró la puerta tras de sí y se quedó inmóvil un momento, dejando que sus ojos se ajustaran a la luz tenue que se filtraba por las cortinas de terciopelo verde. Se acercó al escritorio y comenzó a revisar los papeles. Eran historiales médicos, recetas, cartas de otros doctores. Sus dedos destrozados dejaban manchas de sangre en los documentos blancos mientras los hojeaba. Buscaba algo específico, su propio certificado de defunción. Lo encontró en un cajón cerrado con llave que forzó con un abrecartas. El documento estaba ahí, con su nombre escrito en letra elegante: Catalina Méndez Salazar, causa de muerte, paro cardíaco debido a catalepsia. Catalina leyó el documento una y otra vez, sintiendo cómo la rabia en su pecho crecía con cada palabra.
Paro cardíaco. Qué conveniente, qué simple. Una explicación médica que absolvía al doctor de cualquier responsabilidad. Nadie cuestionaría a un médico respetado. Nadie pediría una segunda opinión cuando el doctor Esteban Carranza, con sus 30 años de experiencia, declaraba a alguien muerto. Pero no estaba muerta, nunca lo había estado. Su corazón simplemente había ralentizado tanto que parecía haberse detenido. La catalepsia, esa condición misteriosa que los médicos de 1903 apenas comprendían, la había dejado en un estado que imitaba la muerte tan perfectamente que incluso un profesional experimentado podía confundirse. Pero no debería haber esperado más. No debería haber verificado con más cuidado antes de firmar ese maldito certificado. Catalina arrugó el papel entre sus manos y lo arrojó al suelo. Se acercó a uno de los estantes y comenzó a examinar los frascos. Laudanum, morfina, digital, belladona, sustancias poderosas que podían curar o matar dependiendo de la dosis. El doctor Carranza confiaba tanto en la seguridad de su consultorio que guardaba estas sustancias sin mucho cuidado, con frascos etiquetados claramente. Escuchó pasos en la calle y se congeló. Alguien se acercaba a la puerta del consultorio. Rápidamente se escondió detrás de un biombo de 3 paneles que el doctor usaba para dar privacidad a los pacientes durante los exámenes. A través de las rendijas entre los paneles podía ver la puerta principal. Se abrió y entró una mujer joven de no más de 20 años, con un bebé en brazos. «¿Doctor Carranza?», llamó la mujer con voz suave. «¿Está aquí?». Catalina no respondió. Observó cómo la mujer esperaba unos minutos, meciéndose suavemente para calmar al bebé que comenzaba a llorar. Finalmente, la mujer dejó una nota sobre el escritorio y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Catalina salió de su escondite y leyó la nota. Era de una tal María Rodríguez, pidiendo que el doctor visitara su casa porque su bebé tenía fiebre alta. Una idea comenzó a formarse en la mente de Catalina. No quería simplemente confrontar al doctor Carranza y revelar que estaba viva. Eso sería demasiado simple, demasiado misericordioso. No, quería que sufriera. Quería que experimentara el mismo terror que ella había sentido, y tenía la manera perfecta de hacerlo. Tomó varios frascos de los estantes, seleccionando cuidadosamente las sustancias que necesitaría. Laudanum para dormir, belladona para causar alucinaciones. No quería matarlo, al menos no inmediatamente. Quería aterrorizarlo primero. Quería que viera cosas que no podía explicar, que cuestionara su propia cordura. Solo entonces se revelaría ante él, mostrándole que la mujer que había enterrado viva había regresado. Pasó el día entero en el consultorio, esperando a que oscureciera. Encontró un poco de pan duro y queso en una despensa pequeña que el doctor mantenía para sus largas jornadas de trabajo. Lo devoró con una voracidad animal, sin importarle el sabor rancio. Era la primera comida que ingería desde su entierro, y aunque su estómago protestaba por recibir alimento después de tanto tiempo, no podía detenerse. Cuando la noche finalmente cayó sobre San Luis Potosí, Catalina escuchó la llave girando en la cerradura de la puerta principal. El doctor Carranza había regresado. Entró con paso cansado, dejando su maletín sobre el escritorio con un suspiro profundo. Se quitó el sombrero y lo colgó en un perchero junto a la puerta. No notó que había alguien más en la habitación hasta que fue demasiado tarde. Catalina emergió de las sombras con un paño empapado en cloroformo que había encontrado entre los suministros médicos. Antes de que el doctor pudiera reaccionar, presionó el paño contra su rostro. Él intentó resistirse, sus manos arañando el aire, pero la sorpresa y el cansancio del día lo habían debilitado. En menos de un minuto sus piernas cedieron y cayó inconsciente. Catalina lo arrastró hasta el diván de cuero donde tantas veces había examinado a sus pacientes
y lo ató con las correas de cuero que el doctor usaba para inmovilizar a pacientes difíciles. Luego esperó. Se sentó en la silla del escritorio del doctor, con las manos ensangrentadas, descansando sobre el apoyabrazos de madera pulida, observando su rostro inconsciente. La luna llena brillaba a través de la ventana, iluminando el consultorio con una luz espectral. Catalina se dio cuenta de que debía verse aterradora a esa luz. Su vestido de novia destrozado, su cabello enmarañado, sus manos deformadas, sus ojos hundidos que brillaban con una intensidad antinatural. El doctor Carranza comenzó a despertar lentamente. Primero movió la cabeza de lado a lado, gimiendo suavemente. Luego sus ojos se abrieron, todavía nublados por el cloroformo. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la mirada. Cuando finalmente vio a Catalina sentada frente a él, su rostro se transformó en una máscara de horror absoluto. «No», susurró con voz áspera, «no puede ser. Tú estás muerta. Yo mismo te declaré muerta». «¿Muerta?». La voz de Catalina sonaba extraña incluso para sus propios oídos, rasposa por los días sin agua, cargada con una amargura que no había existido antes. «¿Eso crees que estaba? ¿Muerta?». El doctor Carranza tiró de las correas que lo sujetaban, con los ojos desorbitados. «Esto no es posible, es imposible. Debe ser un fantasma, una alucinación. He estado trabajando demasiado. Sí, eso es. Necesito descansar». Catalina se levantó de la silla y se acercó al diván. Extendió una de sus manos destrozadas hacia el doctor, permitiéndole ver de cerca las heridas que cubrían sus dedos. ¿Un fantasma tiene carne y sangre? ¿Un fantasma puede sangrar? Presionó uno de sus dedos contra la frente del doctor, dejando una mancha de sangre en su piel pálida. «Estoy muy viva, doctor, a diferencia de lo que usted declaró en ese certificado que firmó con tanta confianza». Pero escuché tu corazón. No latía. Te examiné cuidadosamente». «¿Cuidadosamente?». La voz de Catalina se elevó, cargada de una ira contenida durante días. «Llama cuidadoso a declarar muerta a alguien que todavía podía escuchar, que todavía podía sentir, que todavía estaba consciente de cada segundo de agonía mientras la enterraban viva». Las palabras cayeron sobre el doctor Carranza como golpes físicos. Su rostro perdió todo color. «No, no es posible. La catalepsia no funciona así. Los pacientes pierden la conciencia, no pueden...». «Yo estaba consciente». Catalina se inclinó sobre él, con su rostro a centímetros del suyo. «Escuché cada palabra durante el velorio. Escuché las oraciones del padre Ignacio en mi funeral. Escuché las paladas de tierra cayendo sobre mi ataúd. Sentí cada segundo de la oscuridad, cada momento del aire agotándose lentamente. ¿Puede imaginar lo que es estar consciente de su propio entierro, doctor?». El doctor Carranza comenzó a temblar violentamente. Lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo siento», sollozó. «Dios mío, lo siento mucho. Yo no sabía, nunca habría, si hubiera sabido, pero no sabía». Y no esperó para asegurarse. Catalina se enderezó, mirando al hombre que había condenado a experimentar el peor horror imaginable. «Me pregunto, doctor, ¿cuántos otros pacientes habrá declarado muertos con la misma prisa? ¿Cuántas otras personas habrá enterrado prematuramente?». «Ninguna, te lo juro. Nunca antes había... La catalepsia es tan rara. Los síntomas eran tan convincentes. El calor del verano exigía un entierro rápido. Yo pensó mal». Catalina caminó hacia la ventana, mirando las calles vacías de San Luis Potosí. Y ahora tiene que vivir con ese error por el resto de su vida. Pero primero tiene que experimentar aunque sea una fracción de lo que yo experimenté. Se volvió hacia el doctor con una expresión que lo hizo gemir de terror.
No era el rostro de la joven Dulce que había tratado meses atrás. Era el rostro de alguien que había visitado los confines más oscuros de la experiencia humana y había regresado transformado por ello. Catalina tomó uno de los frascos que había preparado durante el día, una mezcla de belladona y laudanum cuidadosamente dosificada. ¿Qué vas a hacer? El doctor Carranza tiraba frenéticamente de las correas. Por favor, Catalina, sé que cometí un error terrible, pero matarme no lo corregirá. No traerá de vuelta el tiempo perdido. No voy a matarlo, doctor. Eso sería demasiado misericordioso. Catalina destapó el frasco y se acercó. Voy a darle una probadita de la oscuridad que yo experimenté. Una pequeña muestra del terror que se siente cuando no puedes confiar en tus propios sentidos, cuando no sabes qué es real y qué no lo es. Antes de que el doctor pudiera protestar más, Catalina le forzó la boca abierta y vertió el contenido del frasco en su garganta. Él tosió y escupió, pero la mayor parte del líquido pasó. La belladona comenzaría a hacer efecto pronto, causando alucinaciones vívidas y aterradoras. El laudanum lo mantendría lo suficientemente sedado para que no pudiera gritar por ayuda. «Que duerma bien, doctor», susurró Catalina mientras se dirigía hacia la puerta. Cuando despierte, si es que despierta con la mente intacta, recordará esta noche como un sueño febril. Pero una parte de usted siempre sabrá la verdad. Siempre sabrá que Catalina Méndez regresó de la tumba que usted la condenó a ocupar. Salió del consultorio en silencio, dejando al doctor Carranza atado al diván mientras las drogas comenzaban a hacer efecto. Ya podía escuchar sus gemidos distorsionados, las palabras incoherentes de alguien que comenzaba a experimentar visiones que desafiarían su cordura. No era suficiente venganza, no después de lo que había sufrido, pero era un comienzo. Las semanas que siguieron fueron extrañas para Catalina. Había encontrado refugio en una casa abandonada en las afueras de San Luis Potosí, una vieja construcción de adobe que había pertenecido a una familia de mineros que se había mudado a Zacatecas buscando mejores oportunidades. El techo tenía agujeros por donde se filtraba la luz de las estrellas, pero era mejor que dormir a la intemperie. Había un pozo en el patio trasero con agua potable, y ocasionalmente robaba comida de los mercados cuando los comerciantes no miraban. Su cuerpo se recuperaba lentamente. Las heridas en sus manos comenzaban a sanar, aunque sabía que las cicatrices permanecerían para siempre. Su piel recuperaba algo de color gracias al sol y la comida regular. Su cabello, que había cortado con unas tijeras oxidadas que encontró en la casa, ahora le llegaba apenas a los hombros en lugar de caer por su espalda como antes. Se miraba en un pedazo de espejo roto que había rescatado de los escombros y apenas se reconocía. Durante esas semanas, Catalina observaba a distancia la vida en San Luis Potosí. Se escondía en las sombras y escuchaba las conversaciones de la gente. Supo que el doctor Carranza había sufrido lo que todos creían era un colapso nervioso. Lo encontraron en su consultorio, atado al diván, balbuceando incoherencias sobre fantasmas y muertos que caminaban. Nadie sabía cómo había llegado allí ni quién lo había atado. El doctor insistía en que había sido Catalina Méndez, pero todos sabían que ella estaba muerta y enterrada en el cementerio del Carmen. Claramente, el pobre hombre había perdido la razón. Catalina debería haber sentido satisfacción al escuchar esto, pero en su lugar sentía un vacío creciente. La venganza contra el doctor Carranza no había llenado el agujero que la experiencia en la tumba había dejado en su alma. Todavía despertaba todas las noches con pesadillas, sintiendo la tierra cayendo sobre ella, experimentando de nuevo la asfixia, el terror absoluto. La rabia seguía ahí, palpitante y viva, buscando otro objetivo,
Y ese objetivo tenía un nombre: Rodrigo Villalobos. Cuanto más tiempo pasaba, más se convencía Catalina de que Rodrigo era el verdadero responsable de su sufrimiento. Él la había conocido mejor que nadie. Él debería haber notado que algo no estaba bien. Debería haber insistido en esperar más tiempo, en consultar a otro médico. Pero no lo hizo. Aceptó su muerte con una facilidad que ahora le parecía sospechosa. ¿Y si había querido que muriera? ¿Y si todo había sido un plan para deshacerse de ella? Estos pensamientos oscuros se apoderaban de su mente durante las largas noches en la casa abandonada. La racionalidad le decía que eran ideas absurdas, que Rodrigo la había amado genuinamente y que su dolor por su muerte había sido real. Pero la parte de ella que había sido transformada por los días en la tumba, esa parte oscura y retorcida, susurraba otras cosas. Susurraba sobre traición y abandono. Susurraba sobre venganza. Una noche, Catalina decidió que era hora de observar a Rodrigo de cerca. Se vistió con ropas oscuras que había robado de un tendedero, cubriéndose el rostro con un rebozo negro. Caminó hacia la casa de la familia Villalobos, una mansión de 2 pisos ubicada en el centro de la ciudad, construida con la fortuna de las minas de plata. Las ventanas brillaban con luz de velas y lámparas de aceite. Había música sonando dentro, risas y conversaciones. Catalina se acercó sigilosamente a una de las ventanas del primer piso y miró adentro. Lo que vio la hizo retroceder como si la hubieran golpeado físicamente. Rodrigo estaba allí, vestido con un traje elegante, pero no estaba solo. Había una mujer con él, joven y hermosa, con un vestido de seda azul que centelleaba a la luz de las velas. Estaban bailando, y Rodrigo sonreía de una manera que Catalina reconocía muy bien. Era la misma sonrisa que le había dedicado a ella durante su cortejo. «No puede ser», susurró Catalina, con las uñas clavándose en el marco de la ventana. «Solo han pasado semanas, apenas semanas desde mi muerte». Pero ahí estaba la evidencia frente a sus ojos. Rodrigo no parecía estar de luto, no parecía estar devastado por la pérdida de su prometida, parecía estar feliz. Catalina observó durante 1 hora, viendo cómo Rodrigo bailaba con esa mujer, cómo le susurraba cosas al oído que la hacían reír, cómo la tomaba de la mano con una familiaridad que sugería que esto no era la primera vez que estaban juntos. La rabia que había estado creciendo en su pecho explotó como un volcán. Todo este tiempo había estado pensando que Rodrigo estaba sufriendo, que estaba atormentado por su muerte. Pero no. Él había seguido adelante con su vida como si ella nunca hubiera existido, como si sus promesas de amor eterno hubieran sido solo palabras vacías, como si ella hubiera sido reemplazable. Catalina se alejó de la ventana y caminó de regreso a la casa abandonada, con los pensamientos girando en su cabeza como un torbellino. La transformación que había comenzado en la tumba se completaba ahora. La joven dulce e inocente que había caminado hacia el altar con esperanza en su corazón, había muerto realmente en esa tumba. Lo que había salido de allí era algo diferente, algo más oscuro y peligroso. Durante los días siguientes, Catalina comenzó a investigar. Robó periódicos viejos de los basureros y leyó los anuncios sociales. Descubrió que la mujer con la que Rodrigo había estado bailando se llamaba Sofía Montes, la hija de un comerciante rico de textiles. Según los chismes que circulaban en los mercados, Rodrigo y Sofía habían sido presentados por sus familias apenas 2 semanas después del funeral de Catalina. La relación había progresado con una velocidad que muchos consideraban indecorosa, pero la familia Villalobos argumentaba que un joven necesitaba compañía femenina y que no había sentido en que Rodrigo permaneciera solo. 2 semanas, repetía Catalina para sí misma mientras leía estos relatos. Solo 2 semanas esperó antes de buscar mi reemplazo.
Pero había más. Mientras continuaba investigando, robando cartas de buzones y escuchando conversaciones en los cafés, Catalina descubrió algo que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre Rodrigo. Había rumores, susurros que la gente intercambiaba cuando pensaban que nadie más estaba escuchando sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Rodrigo y Sofía. Algunos decían que habían estado viéndose en secreto incluso antes de la muerte de Catalina. Otros murmuraban que la familia Villalobos había estado buscando una manera de romper el compromiso con Catalina porque los Méndez, aunque respetables, no eran lo suficientemente ricos. La muerte súbita de Catalina había sido conveniente, demasiado conveniente para algunos. Estos rumores podrían haber sido solo eso, chismes sin fundamento alimentados por la naturaleza humana de crear historias dramáticas. Pero, para Catalina, en su estado mental deteriorado, se convirtieron en verdades absolutas. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Su desmayo en la iglesia, el diagnóstico apresurado del doctor, todo había sido parte de un plan más grande. Rodrigo había querido deshacerse de ella para estar con Sofía, y el destino, en la forma de su condición cataléptica, le había dado la oportunidad perfecta. La noche del 15 de octubre de 1903, Catalina decidió que era momento de actuar. Se vistió con el único vestido decente que había logrado conseguir, uno negro que había robado de un tendedero, y se cubrió el rostro parcialmente con un mantón. Esperó fuera de la mansión Villalobos hasta que vio a Rodrigo salir solo. Él caminaba hacia el centro de la ciudad, probablemente dirigiéndose a uno de los cafés donde los hombres de negocios se reunían por las noches. Lo siguió a una distancia prudente, manteniéndose en las sombras. Rodrigo entró al Café Imperial, un establecimiento elegante con grandes ventanas que daban a la plaza principal. Catalina esperó afuera, observándolo a través del vidrio mientras pedía un coñac y se sentaba solo en una mesa del rincón. Parecía pensativo, pero no atormentado. No parecía un hombre devastado por la pérdida de su prometida. Cuando Rodrigo finalmente salió del café, cerca de la medianoche, las calles estaban prácticamente desiertas. Solo algunos borrachos, tambaleándose hacia sus casas, y un sereno que hacía su ronda cantando la hora. Catalina se acercó a Rodrigo cuando él atravesaba un callejón oscuro que servía como atajo hacia su casa. «Rodrigo», dijo con voz suave pero clara. Él se detuvo en seco y se giró. «¿Quién está ahí?» Su mano fue instintivamente hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón, como todos los hombres prudentes de la época. Catalina salió de las sombras, dejando que la luz de la luna iluminara su rostro. Rodrigo dio un paso atrás con los ojos desorbitados. El cuchillo cayó de su mano y repiqueteó contra los adoquines. «No, no puede ser. Catalina está muerta. La enterramos hace más de un mes». «¿Muerta?» Catalina se acercó lentamente. «¿Es eso lo que crees? ¿O es lo que esperabas? ¿Qué estás diciendo? Yo te amaba. Te amo. He estado destrozado desde que...» Su voz se quebró, pero Catalina no podía distinguir si era por emoción genuina o por miedo. «¿Destrozado? Te vi bailando con Sofía Montes. Te vi sonriendo, riendo, como si yo nunca hubiera existido. Solo 2 semanas, Rodrigo. Apenas 2 semanas después de enterrarme viva, ya estabas cortejando a mi reemplazo». «¿Enterrarte viva? ¿De qué hablas? El doctor Carranza dijo que habías muerto. Tu corazón se había detenido. No había nada que pudiera hacer». «Mi corazón no se detuvo». Catalina estaba frente a él ahora, tan cerca que podía ver las gotas de sudor formándose en su frente. Estaba en un estado cataléptico. Estaba viva, Rodrigo. Consciente, escuché cada palabra en mi velorio, sentí cada palada de tierra cayendo sobre mi ataúd.
Pasé días en esa tumba, rasguñando la madera hasta destruir mis manos, cavando a través de 2 metros de tierra para salir. Levantó sus manos, mostrándole las cicatrices que nunca sanarían completamente. Rodrigo se llevó una mano a la boca, con el rostro contraído en horror. Dios mío, Catalina, yo no sabía. Si hubieras sabido, nunca habría permitido que te enterraran. Debes creerme. ¿Debo creerte cuando te vi con otra mujer apenas semanas después de mi muerte? ¿Debo creerte cuando escucho rumores de que tú y Sofía se veían en secreto incluso antes de mi desmayo en la iglesia? Esos son mentiras. Rodrigo dio un paso hacia ella, con las manos extendidas en súplica. Nunca fui infiel. Sofía, mi familia me la presentó después de tu muerte. Dijeron que necesitaba compañía, que no era saludable que me quedara solo con mi dolor. Yo resistí al principio, pero ellos insistieron. Y sí, traté de seguir adelante, porque pensé que tú habrías querido que yo fuera feliz, pero nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Había lágrimas corriendo por sus mejillas ahora, brillando a la luz de la luna. Catalina quería creerle. Una parte de ella, la parte que había amado a este hombre, que había soñado con construir una vida junto a él, quería creer cada palabra. Pero la otra parte, la parte oscura que había nacido en la tumba, susurraba que eran solo palabras, mentiras diseñadas para salvarse. «Si me amabas tanto», dijo Catalina con voz fría, ¿por qué no insististe en esperar más tiempo antes del entierro? ¿Por qué no pediste una segunda opinión médica? ¿Por qué no notaste que algo estaba mal? Porque confié en el doctor Carranza, porque el calor del verano exigía un entierro rápido, porque estaba destrozado y no podía pensar con claridad. Rodrigo se dejó caer de rodillas frente a ella. Por favor, Catalina, sé que cometí errores terribles, pero nunca quise hacerte daño. Te amaba, te amo todavía. Dime qué puedo hacer para compensarte, lo que sea. Catalina lo miró allí, arrodillado en el callejón sucio, con su traje elegante manchándose de barro. Sintió algo moverse en su pecho, algo que podría haber sido compasión o el último vestigio del amor que una vez sintió por él. Pero entonces recordó la oscuridad de la tumba. Recordó el terror absoluto de estar enterrada viva. Recordó las horas interminables rasguñando madera hasta que sus dedos eran solo carne desgarrada y hueso. «No hay nada que puedas hacer», dijo finalmente. «El daño está hecho. Lo que yo era, la mujer que tú amabas, murió realmente en esa tumba. Lo que salió es algo diferente. Entonces, déjame ayudarte a sanar. Déjame cuidarte. Podemos empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?». Una risa amarga escapó de los labios de Catalina. «¿Cómo?». «Presentándome ante la sociedad de San Luis Potosí como la novia que resucitó de entre los muertos. ¿Crees que me aceptarían, me verían como un monstruo, como algo antinatural? Y tú, Rodrigo, serías visto como un tonto que no pudo reconocer que su prometida estaba viva». Rodrigo se puso de pie, con una determinación renovada en sus ojos. «No me importa lo que piensen los demás. Nos iremos de aquí. Iremos a la Ciudad de México o a Guadalajara, donde nadie nos conozca. Empezaremos una vida nueva juntos». Por un momento, Catalina consideró la oferta. Sería fácil decir que sí, dejar que Rodrigo la rescatara como en un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas no incluían estar enterrada viva. Los cuentos de hadas no dejaban cicatrices que nunca sanarían, tanto en el cuerpo como en el alma. «Ve a casa, Rodrigo», dijo finalmente con voz cansada. «Ve con Sofía, cásate con ella, ten hijos, vive la vida que debíamos tener juntos, pero olvídate de mí. No puedo olvidarte, no voy a abandonarte de nuevo».
Ya me abandonaste una vez, en esa tumba, cuando la tierra caía sobre mi ataúd y tú no hiciste nada para detenerlo. Una vez es suficiente. Catalina se dio la vuelta para marcharse, pero Rodrigo la agarró del brazo. Ella reaccionó instintivamente, girando y empujándolo con una fuerza que la sorprendió incluso a ella. Rodrigo cayó hacia atrás, golpeando su cabeza contra la pared del callejón. Se deslizó hacia el suelo, aturdido pero consciente. «No me toques», dijo Catalina, con voz temblando de ira contenida. «Nunca vuelvas a tocarme». Esta vez, cuando se alejó, Rodrigo no intentó detenerla. Se quedó allí en el callejón, con la espalda contra la pared fría, viendo cómo la mujer que había amado desaparecía en las sombras, y supo, con una certeza que le rompió el corazón, que la había perdido para siempre. La Catalina que conoció había muerto realmente en esa tumba. Lo que había salido era otra persona, alguien forjado en oscuridad y sufrimiento que él nunca podría comprender completamente. Los meses siguientes fueron difíciles para todos en San Luis Potosí. El doctor Carranza nunca se recuperó completamente de su colapso nervioso. Siguió practicando medicina, pero con una cautela obsesiva que algunos llamaban paranoia. Verificaba los signos vitales de sus pacientes una docena de veces antes de declarar cualquier cosa. Insistía en períodos de espera prolongados antes de permitir cualquier entierro. Sus colegas lo veían con lástima, asumiendo que la edad finalmente le estaba pasando factura. Rodrigo Villalobos se casó con Sofía Montes en diciembre de 1903, en una ceremonia discreta que contrastaba marcadamente con la boda elaborada que había planeado con Catalina. La gente comentaba que el novio parecía distraído durante los votos, que sus ojos constantemente se desviaban hacia las sombras del fondo de la iglesia, como si esperara que alguien apareciera. Nadie sabía que él estaba buscando un fantasma, no el fantasma de una mujer muerta, sino el de una mujer que había vuelto de la tumba solo para dejarlo claro que él había fallado en la prueba más importante de su amor. Catalina continuó viviendo en las sombras de San Luis Potosí. Había encontrado trabajo en una fábrica textil en las afueras de la ciudad, usando un nombre falso y manteniendo su rostro cubierto tanto como era socialmente aceptable. Los patrones no hacían preguntas. Había suficientes personas tratando de escapar de su pasado en el México de principios del siglo XX. Trabajaba largas horas en condiciones difíciles, pero el trabajo físico la ayudaba a no pensar, a no recordar. Las pesadillas nunca cesaron completamente. Despertaba en la oscuridad de su habitación alquilada, sintiendo las paredes cerrarse sobre ella, sintiendo la tierra llenando su boca y su nariz. Algunos días eran peores que otros. En esos días no podía entrar en espacios cerrados. Pasaba sus horas de descanso al aire libre, sin importar el clima, porque el simple acto de estar bajo un techo la hacía sentir enterrada de nuevo. Una tarde de marzo de 1904, casi un año después de su entierro, Catalina estaba caminando por el mercado central cuando escuchó una conversación que la hizo detenerse. Dos mujeres mayores estaban chismeando cerca de un puesto de verduras. ¿Escuchaste sobre la hija de los Ramírez? Pobrecita, apenas tenía 18 años. Sí, qué tragedia. Dicen que fue el mismo problema que tuvo Catalina Méndez el año pasado. Esa enfermedad del corazón. El doctor Carranza la atendió, pero esta vez fue tan cuidadoso. Esperó 3 días completos antes de firmar el certificado. La familia estaba molesta por la demora, pero él insistió. Y aún así, la muchacha está muerta. Al menos no hubo ninguna duda esta vez. Catalina continuó caminando, pero las palabras resonaban en su cabeza. Otra joven muerta, otra familia destrozada. El doctor Carranza había sido más cuidadoso, es cierto, pero ¿habría sido suficiente? ¿Y si esta chica también había estado viva,
consciente, gritando en silencio mientras la declaraban muerta. Se encontró caminando hacia el cementerio del Carmen esa noche. No había estado allí desde que salió cavando de su propia tumba. La verja de hierro forjado estaba cerrada, pero la trepó fácilmente. Su cuerpo se había fortalecido con los meses de trabajo físico. Caminó entre las tumbas bajo la luz de la luna hasta que encontró la suya. La lápida de cantera rosa finalmente había sido instalada con su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte supuesta. Catalina Méndez Salazar, 1880-1903. Descansa en paz. Se sentó junto a su propia tumba, con los dedos trazando las letras talladas en la piedra. Era extraño estar aquí, mirando su propio nombre en una lápida. En cierto modo, la inscripción era correcta. La Catalina que había sido había muerto realmente. Lo que quedaba era alguien nuevo, alguien forjado en la oscuridad y el terror. «No estoy descansando en paz», susurró a la piedra fría. «No creo que alguna vez pueda descansar». Escuchó pasos detrás de ella y se giró rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Era el padre Ignacio, el sacerdote que había realizado su funeral. Llevaba una linterna y parecía sorprendido de encontrar a alguien en el cementerio a esa hora. «Buenas noches, hija», dijo con voz suave. «Es tarde para estar visitando a los muertos». Catalina se puso de pie, manteniendo su rostro en las sombras. «Estaba visitando a alguien que conocí». El padre Ignacio se acercó, levantando la linterna. «Esta es la tumba de Catalina Méndez. Pobre muchacha, murió tan joven, justo el día de su boda. Fue una tragedia que conmovió a toda la ciudad». «¿La conoció?», preguntó Catalina, con curiosidad por saber qué pensaba la gente de ella. «La bauticé cuando era bebé. Vi crecer a una niña dulce y piadosa. Su muerte fue una gran pérdida». El sacerdote suspiró profundamente. «Aunque últimamente he comenzado a preguntarme si realmente murió o si cometimos un error terrible». Catalina se quedó inmóvil. «¿Por qué dice eso?». «El doctor Carranza vino a verme hace unos meses. Estaba atormentado, balbuceando sobre fantasmas y muertos vivientes. Al principio pensé que había perdido la razón, pero luego comencé a leer sobre casos de catalepsia, sobre personas enterradas vivas por error. Es más común de lo que pensamos». El padre Ignacio miró la tumba con expresión sombría. «A veces me pregunto si Catalina estaba viva cuando la enterramos. Si sus últimos momentos fueron de terror absoluto, consciente de lo que le estábamos haciendo. Si es así, que Dios nos perdone a todos». Las palabras del sacerdote golpearon a Catalina como un puñetazo. Aquí estaba alguien que reconocía la posibilidad, alguien que llevaba la culpa. No era venganza lo que sentía ahora, sino algo más complejo. Era validación, la certeza de que no estaba loca, de que su sufrimiento había sido real y reconocido. «Si ella estaba viva», dijo Catalina cuidadosamente, «¿cree que podría perdonarlos alguna vez?». El padre Ignacio guardó silencio por un largo momento. «No lo sé. El perdón es un don de Dios, pero requiere un corazón humano para recibirlo. Si Catalina sufrió lo que creo que sufrió, no sé si algún corazón humano podría contener suficiente perdón para eso. Solo puedo rezar porque su alma haya encontrado paz en el cielo, y que si cometimos un error, Dios sea más misericordioso con nosotros de lo que merecemos». Catalina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la primera vez que lloraba desde que salió de la tumba. Durante meses había estado atrapada en la rabia y el deseo de venganza. Pero escuchando al padre Ignacio, viendo su genuino remordimiento, algo comenzaba a cambiar dentro de ella. «Ella los perdona», dijo Catalina en voz baja. «No porque ustedes lo merezcan, sino porque ella necesita liberarse de la rabia para poder seguir viviendo».
El padre Ignacio la miró con curiosidad. Hablas como si la conocieras bien. La conocía mejor que nadie. Catalina se alejó de la tumba, lista para marcharse. Mejor que ella misma se conocía. Mientras caminaba hacia la salida del cementerio, sintió algo liberándose en su pecho. No era felicidad, no todavía. Las cicatrices, tanto físicas como mentales, permanecerían para siempre. Las pesadillas continuarían. Pero por primera vez desde que salió de esa tumba, sentía que quizás, solo quizás, podría encontrar una manera de seguir adelante. Pasaron los años. San Luis Potosí cambió y creció, preparándose para las convulsiones que la Revolución de 1910 traería a todo México. Catalina, viviendo bajo su nombre falso, se convirtió en supervisora de la fábrica textil. Se ganó una reputación de ser justa pero firme. Alguien que entendía el sufrimiento porque lo había experimentado de primera mano. Algunas de las trabajadoras más jóvenes la veían como una figura materna, aunque ella nunca hablaba de su pasado. En 1907 recibió noticias de que su madre, doña Mercedes, había fallecido. Catalina asistió al funeral disfrazada, manteniéndose al fondo de la iglesia de San Francisco. Vio a familiares y conocidos que no había visto en años. Vio a Rodrigo, ahora con 2 hijos pequeños, con Sofía a su lado. Él parecía haber envejecido más de lo que los años justificaban, con canas prematuras y líneas profundas alrededor de sus ojos. Durante la procesión al cementerio del Carmen, Catalina caminó detrás de todos, observando cómo llevaban el ataúd de su madre. Cuando todos se habían dispersado y ella se quedó sola frente a la tumba recién cerrada, escuchó pasos detrás de ella. Era Rodrigo. «Sabía que eras tú», dijo sin mirarla, con los ojos fijos en la tumba. «He estado buscándote durante años, en cada rostro en la multitud, en cada sombra. Sabía que algún día regresarías. No vine por ti, vine por ella». «Lo sé». Rodrigo finalmente la miró, y Catalina pudo ver el peso de los años en su rostro. «Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de esperar poder compensarte de alguna manera por lo que te hice pasar». «No me hiciste pasar nada», dijo Catalina, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. «No fuiste tú quien me declaró muerta. No fuiste tú quien firmó el certificado. Fuiste solo un hombre que confió en las personas equivocadas y tomó las decisiones equivocadas, como todos nosotros. Debí haber luchado por ti. Debí haber insistido en esperar. Sí, deberías haberlo hecho, pero no lo hiciste, y yo he tenido que vivir con las consecuencias, igual que tú». Catalina se volvió para mirarlo de frente. «Pero estoy cansada, Rodrigo, cansada de cargar con esta rabia, cansada de vivir en las sombras. Quiero paz, aunque no sepa cómo encontrarla». Rodrigo extendió la mano lentamente dudando. «¿Puedo?» Catalina vaciló, luego asintió. Él tomó su mano, la mano con las cicatrices permanentes de su escape de la tumba. La sostuvo con suavidad, trazando las cicatrices con sus dedos. «Lo siento», susurró, «por todo, por no salvarte, por seguir adelante demasiado rápido, por no ser el hombre que merecías». «Yo también lo siento», dijo Catalina, sorprendida de descubrir que era verdad. «Siento haber dejado que la rabia me consumiera durante tanto tiempo. Siento haber pensado que eras responsable cuando simplemente fuiste otra víctima de una tragedia». Se quedaron allí juntos, mientras el sol se ponía sobre San Luis Potosí, 2 personas destrozadas por el mismo evento horrible, finalmente encontrando algo parecido a la paz junto a la tumba de la madre de Catalina. No era reconciliación, no exactamente. El pasado no podía ser cambiado, y las heridas no podían ser completamente sanadas.
Pero era un comienzo, una manera de dejar ir el peso de la venganza y el remordimiento que ambos habían cargado durante años. «¿Qué harás ahora?», me preguntó Rodrigo. «No lo sé. Quizás me quede en San Luis Potosí o quizás vaya a otro lugar, pero ya no viviré en las sombras, ya no fingiré estar muerta». Catalina miró su propia tumba, todavía intacta a unos metros de distancia. Esa Catalina murió en 1903, pero yo estoy viva y es hora de que empiece a actuar como tal. ¿Y si la gente hace preguntas? ¿Y si quieren saber dónde has estado? Les diré la verdad, que fui enterrada viva, que salí cavando de mi tumba y que he estado sobreviviendo desde entonces. Algunos creerán, otros no. Pero ya no me importa lo que piensen. Rodrigo sonrió tristemente. Esa es la Catalina que conocí, valiente hasta el final. No, no es la misma, pero quizás es alguien mejor, alguien más fuerte. Catalina soltó su mano y comenzó a caminar hacia la salida del cementerio. «Adiós, Rodrigo. Cuida bien de tu familia. Y si alguna vez te encuentras con alguien declarado muerto, pelea por ellos. No cometas el mismo error 2 veces. Lo haré. Te lo prometo». Catalina salió del cementerio del Carmen por última vez, dejando atrás su tumba vacía y los fantasmas de quien había sido. El futuro era incierto, especialmente con los rumores de revolución llenando el aire de México. Pero había sobrevivido a la peor pesadilla imaginable. Había salido cavando de su propia tumba. Había vivido cuando todos pensaban que estaba muerta. Si podía sobrevivir a eso, podía sobrevivir a cualquier cosa. Los años siguientes no fueron fáciles. Cuando Catalina finalmente reveló su verdadera identidad, causó exactamente la conmoción que había anticipado. Algunos la llamaron milagro, otros fraude, y otros más pensaron que estaba loca. El caso llamó la atención de médicos de todo México que estaban estudiando los casos de entierros prematuros y catalepsia. Catalina se convirtió en un caso de estudio, algo que la molestaba pero que aceptó porque significaba que tal vez otros no sufrirían el mismo destino. El doctor Carranza, al enterarse de que sus peores miedos eran reales, intentó suicidarse. Sobrevivió, pero nunca volvió a practicar medicina. Pasó sus últimos años financiando investigación sobre métodos más seguros para determinar la muerte, su manera de expiar el error que había cometido. Murió en 1912, con el nombre de Catalina en sus labios, rogando perdón una última vez. Catalina nunca se casó. Dedicó su vida a ayudar a otros que habían experimentado traumas, convirtiéndose en una especie de consejera no oficial en San Luis Potosí. Las personas que sufrían acudían a ella porque sabían que entendería, que no los juzgaría. Había visto la oscuridad más profunda y había regresado. Eso le daba una perspectiva única sobre el sufrimiento humano. Cuando la revolución finalmente llegó a San Luis Potosí en 1910, Catalina ayudó a organizar refugios para los desplazados. Había algo irónico en ello, pensaba a veces. Había pasado días enterrada viva y ahora pasaba sus días dando refugio a otros. Era como si su experiencia, tan horrible como había sido, le hubiera dado un propósito que nunca habría encontrado de otra manera. Vivió hasta 1945, una edad notable para alguien que había sido declarada muerta a los 23 años. Cuando finalmente murió, de verdad esta vez, sus instrucciones fueron claras. Quería ser cremada. No habría posibilidad de un segundo entierro prematuro. Sus cenizas fueron esparcidas en las montañas cerca de San Luis Potosí, libres al fin de las tumbas y la tierra compactada que una vez casi la matan. Su historia se convirtió en leyenda en San Luis Potosí, la novia que fue enterrada viva y regresó. Pero aquellos que la conocieron al final de su vida decían que la parte más impresionante de su historia no era su escape de la tumba, sino lo que hizo después.
No se quedó atrapada en el papel de víctima. No permitió que su trauma la definiera completamente. Encontró una manera de transformar su sufrimiento en algo que ayudara a otros. La venganza habría sido fácil, le dijo una vez a una joven que había sido asaltada y buscaba su consejo. Podría haber destruido al doctor Carranza, a Rodrigo, a todos los que jugaron un papel en mi entierro. Pero ¿qué habría ganado? Solo más oscuridad, más dolor. En cambio, elegí vivir. Realmente vivir, no solo existir en las sombras alimentando mi rabia. Esa fue mi verdadera venganza contra la muerte que intentó reclamarme. Me negué a dejar que ganara, incluso después de haber escapado de la tumba. La tumba de Catalina Méndez todavía existe en el cementerio del Carmen, aunque ahora tiene una placa adicional que cuenta la verdadera historia. Es un recordatorio silencioso de que las apariencias pueden engañar, que la muerte no siempre es lo que parece, y que el espíritu humano puede sobrevivir incluso a las pruebas más horribles. Y en las noches tranquilas, en San Luis Potosí, cuando el viento sopla a través del cementerio, algunas personas juran que pueden escuchar un susurro entre las tumbas. No es el susurro de un fantasma buscando venganza, sino el susurro de una mujer que se negó a permanecer enterrada, que luchó por cada respiración y que finalmente encontró paz no en la venganza, sino en el perdón y en ayudar a otros a sanar. La historia de Catalina Méndez no es solo una historia de horror. Es una historia de supervivencia, de resiliencia y del poder del espíritu humano para transformar incluso la experiencia más traumática en algo que pueda ayudar a otros. Es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de elegir qué hacer con nuestro sufrimiento. Podemos dejarlo que nos consuma o podemos usarlo para construir algo mejor. Y esa, quizás, es la lección más importante de la novia que fue enterrada viva y regresó. Que la verdadera venganza contra la oscuridad no es crear más oscuridad, sino elegir vivir plenamente a pesar de ella.